conversando con el cardenal Juan Luis Cipriani sobre la encíclica papal Caritas in Veritate. Hay una parte de la encíclica donde se dice que la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende de ninguna manera mezclarse en la política de los estados. Sin embargo, hay muchas otras partes en las que de alguna manera se dice no exactamente lo contrario, pero sí que la Iglesia y en general los hombres tienen que, orientar, darle forma a esta economía de mercado con leyes justas, formas de redistribuir. La política tiene que guiar a la economía en última instancia. Y la encíclica se mete en temas muy terrenales, muy específicos, muy políticos. Se lo pregunto porque usted criticó hace poco al padre Marcos Arana por digamos, opinar, por hacer campaña o por opinar sobre estos temas ecológicos. Y sin embargo usted también habla de política, de alguna manera. Comprendo que la línea no es fácil de trazar, pero la política partidaria, que es la que yo entiendo que está haciendo el padre Arana, está claramente prohibida por el Código de Derecho Canónico y nosotros, al asumir una responsabilidad dentro de la Iglesia, aceptamos las normas que hemos prometido al ser ordenados sacerdotes. Pero la Iglesia siempre ha hablado de que hay unos principios de reflexión que evidentemente, aterrizados, llegan a una ley. Pero yo jamás voy a entrar a decir si el artículo 2 de la ley tal, sino iré al principio. Si hay una ley que, digamos, está a favor del terrorismo, diré, perdón, hay un principio de respeto a la vida. Ojo con esa ley. Pero yo, como Iglesia, como jerarquía, no tengo propuesta técnica de cuánto debe ser el impuesto que se debe cobrar o cómo debe ser la proporción de distribución de las acciones de una empresa, pero sí tengo principios de reflexión en el que digo, ojo, la justicia me obliga a proteger a este hombre que tiene menos. Ojo, en este campo concreto de la política sobre defensa de la vida, tengo obligación de defender la vida. Yo creo que pero hay también, bueno, en el tema de la defensa de la vida también hay una discusión complicada, ¿no? Porque hay unos proyectos de ley ahora efectivamente para despenalizar no el aborto en general, sino el aborto en algunos casos. Por ejemplo, el aborto terapéutico que pudiera poner en peligro la vida de la madre. Entonces ahí uno tiene de alguna manera que escoger. Y si la madre es una persona que además puede tener más hijos, por ejemplo, defender la vida de la madre es defender la vida, ¿no? Entonces es bien debatible este asunto. Sí, lo que hoy día he leído un artículo muy interesante del doctor Luis Solari en El Comercio. Lo que no podemos es disponer de la vida de esa criatura que está dentro del vientre de la madre. Curemos a la madre, cuidemos la vida de la criatura, pero lo que no puedo es escoger y digo, bueno, mato a la criatura y me dejo con la madre. Primero porque médicamente me gustaría escuchar esa discusión. Pero estás escogiendo de todos modos, estás escogiendo, entonces mato a la madre y... Es que creo que esa discusión entre dos médicos sería muy interesante, porque no sé si se da el caso en el que tienes que escoger matar a la madre o matar a la criatura. Creo que médicamente no es así, pero no me dejes entrar a discutir un aspecto netamente médico. Lo que yo creo que en este tema del aborto hay un contrabando. Por ejemplo, ¿cómo le pueden llamar aborto sentimental? Por el hecho de que a esa mujer la violó alguien. Yo no sé si la violó o no, pero no es un aborto sentimental, es matar a una criatura que tiene vida propia, que ya vemos con los sistemas de tecnología moderna, cómo mueve sus brazos escapándose cuando la quieren hincar o matar. Oímos los gritos, hay una película muy fuerte. Bueno, pero la penalización del aborto está causando, digamos, muchas muertes en madres adolescentes, por ejemplo, que o son violadas o simplemente no lo son, pero tienen, entonces por razones, por no haber tomado precauciones en su momento, pues desean abortar, pues eso está prohibido, entonces abortan en las peores condiciones habidas y entonces esto provoca eventualmente incluso la muerte de las madres. Sí, pero, entonces, sí, Jaime, pero entendamos, si estamos hablando de esto, hablemos con mucha claridad. Vamos a matar a unas criaturas, vamos a legalizar el que a esa criatura indefensa
legalmente se le mate. Entonces se despenaliza pues el consumo de la droga, se despenaliza el terrorismo, se despenaliza el robo, lo que a cada uno le parezca. Yo creo que la vida del más inocente tenemos que sancionar al que lo mata. Busquemos modos de acoger a esas criaturas. Pero la Iglesia no puede, en todo caso, digamos, por un lado, tener esa posición y al mismo tiempo oponerse a las políticas de control de la natalidad, porque entonces si una madre no tiene cómo de alguna manera prevenir tener un hijo, lo tiene y tiene pues 15 o 14 años la chica, o 16 o 17, y no se ve obligada, sea a abortar o sea a tener la criatura en unas condiciones absolutamente paupérrimas, condenando a esa criatura pues a la desnutrición y a una especie de muerte en vida. Entonces, alguna salida tiene que haber. Sí. ¿Por qué la Iglesia se opone a las políticas de anticonceptivos, ¿no?